Listo, buenas noches. El día de hoy vamos a revisar en relación al laboratorio de hemostasia y coagulación. Vamos a ver el puntero para poder resaltar y ya está. Listo. Tenemos que reconocer, pues, los mecanismos de la hemostasia, ¿no? Porque es importante investigarlos desde el laboratorio, porque es importante conocerlos, medirlos. ¿Por qué? Porque me van a ayudar a prevenir, predecir, diagnosticar y manejar cualquier enfermedad hemostática. Tenemos como hemostasia normal la definición de hemostasia primaria, donde los principales actores van a ser la íntima vascular, las plaquetas. Las plaquetas son participantes muy importantes. Y como hemostasia secundaria, nuevamente las plaquetas y participa también el sistema plasmático de coagulación. Cuando hablamos de hemostasia primaria, todo se inicia a partir de un espasmo miógeno reactivo a la lesión endotelial, donde comienzan a secretarse aminas locales, el tejido traumatizado y las plaquetas que comienzan a llegar a la zona, se liberan tromboxano 2, serotonina y ADP. Se dan asimismo estos reflejos nerviosos, ¿no? El impulso sensorial que es interpretado como dolor y va a conllevar a realizar un espasmo vascular, que lo que busca justamente es, uno, evitar la mayor pérdida y va a ayudar también a que se dé de manera efectiva un taponamiento plaquetario y consecuentemente la fase de coagulación sanguínea. Habíamos mencionado que las plaquetas son actores fundamentales en hemostasia primaria. Las plaquetas son discos diminutos, ojo, no son células, son discos diminutos, son fragmentos de los megacariocitos, son pequeñitos, de 1 a 4 micras, y tenemos un recuento aproximado entre 150 a 450 mil plaquetas por milímetro cúbico. Un dato importante con las plaquetas es que viven aproximadamente entre 8 a 10 días, por lo que tenemos un recambio bastante rápido. Casi el 10% de esta población día a día se va depurando. ¿Cómo es su proceso de diferenciación? Tenemos a partir de la célula hematopoyética troncal, tenemos la línea mieloide, la línea megacariocito eritroide y tenemos la primera línea de maduración en el megacardioblasto. Vamos a tener que se va a dar la formación de gránulos específicos, luego tenemos el megacariocito. Hasta acá estamos todavía a nivel de médula ósea. Y posteriormente, ya cuando se da este desprendimiento, es que pasa a sangre periférica como pequeños fragmentos, ¿no? Acá, por ejemplo, podemos ver el megacariocito en plena fase de fragmentación. Y luego vamos a ver esta estructura en sangre periférica. Nuevamente, las plaquetas no son células, son porciones del citoplasma de los megacariocitos medulares, por lo que el tamaño y la forma van a ser variables. Generalmente se reconocen a las plaquetas jóvenes como aquellas de mayor tamaño. Sin embargo, podemos encontrar, en cuanto ya al recuento, valores aumentados en pacientes que viven a grandes alturas, en bajas temperaturas o que han realizado ejercicios vigorosos como una respuesta. En el caso de valores disminuidos, puede asociarse con el periodo premenstrual. Las plaquetas tienen no solamente gránulos, tienen también receptores en su superficie y liberan sustancias procoagulantes, como es las prostaglandinas con el tromboxano A2. Reconocemos dos tipos de gránulos, los gránulos alfa y los gránulos delta o los cuerpos densos, mejor conocidos como cuerpos densos. En el caso de los cuerpos densos son responsables de la liberación de un vasoconstrictor muy poderoso como es la serotonina. También contienen calcio, ATP y ADP, que este ADP es un activador de plaquetas vecinas, es decir, les pasa la voz a sus amigas plaquetas para que vengan a ayudar en el efecto de hemostasia primaria. En los gránulos alfa, más bien reconocemos proteína S, factor de von Willebrand, fibrinógeno, algunos otros factores, y también factor de crecimiento derivado de plaquetas.
Tenemos que originado en la vasoconstricción que se da luego de la lesión, de la exposición de células endoteliales, se da esta exposición de colágeno. Hay una respuesta local mediada por serotonina. Luego tenemos que este colágeno mediado por el factor de von Willebrand se va a unir a glicoproteínas de la superficie de las plaquetas. Posteriormente vamos a tener la fase de activación plaquetaria donde estas van a cambiar su forma y van a poder agregarse en mayor medida. Pero van a poder agregarse, van a comenzar a tener algo de prolongaciones y permanece esta liberación de activadores de agregación y coagulantes como el tromboxano A2 y el ADP. Entonces, poco a poco se van pegando unas a otras y acá viene una fase también muy importante que es la activación dependiente de trombina, donde hay activación de la proteína G, cascada de señalización y liberación de mayores coagulantes, y donde ya vamos a tener la formación de un coágulo. Entonces reconocemos tres fases, la fase de adhesión, de agregación y de secreción. En la fase de adhesión se adhieren a superficies no plaquetarias, habíamos dicho el endotelio, ¿verdad? Se comienzan a sellar estas brechas y es importante los factores de crecimiento y el factor de von Willebrand. En la fase de agregación más bien se pegan entre sí, entre plaquetas. Y ya tenemos inicialmente tampones plaquetarios y es una fase irreversible. Todos los gránulos son liberados y requiere, muy importante, fibrinógeno. Este fibrinógeno le va a dar la estabilidad al coágulo. Y luego tenemos la secreción. Nuevamente se termina de descargar todo el contenido de los gránulos, es irreversible y es esencial para la coagulación del plasma. Nuevamente mencionamos el tapón plaquetario, entonces es muy importante, hemos hablado de los gránulos, ¿verdad? Entonces no solamente es necesario que llegue buen número de plaquetas, es decir, que no haya plaquetopenia, sino también que lleguen plaquetas funcionales, que es decir, que tengan estos gránulos con el contenido que esperamos. Si es que hay alteraciones cuantitativas en el número o cualitativas, pues vamos a tener una falla en la hemostasia primaria. Tenemos que a la exposición de las plaquetas al colágeno se da la fase de activación, la activación de las plaquetas al factor de von Willebrand, la fase de activación, y las plaquetas con el tromboxano 2, nuevamente la fase de activación, ¿no? Tenemos acá la brecha del colágeno expuesto, comienzan a llegar las plaquetas, se comienzan a agregar entre sí, liberan mayor serotonina, tromboxano, y ya tenemos un coágulo plaquetario inicial. Este coágulo sanguíneo no solamente pues dependerá de las plaquetas y la pared, sino va a necesitar estas proteínas sanguíneas. Tenemos que inicialmente un tapón inestable en los 3 a 5 primeros minutos. Necesitamos la formación de trombina, luego la formación de fibrina, y tenemos una fase muy importante, que es la fase de retracción de coágulo, que es hasta la primera hora. Si es que logramos una organización fibrosa con la presencia de la trombina y la fibrina, vamos a tener un tapón estable. Caso contrario, vamos a entrar en una fase de fibrinolisis con la disolución del coágulo. Entonces vamos a tener algunos cofactores. Acá ya estamos hablando de la hemostasia secundaria. Necesitamos la protrombina, porque acá vamos a luego obtener trombina, y la trombina es necesaria para que junto con el fibrinógeno podamos llegar a obtener fibras de fibrina. Y estas fibras de fibrina entrecruzadas son las que le dan la estabilidad al coágulo. Y son estos justamente los factores importantes en la coagulación. Tenemos la protrombina, que puede ser medida y estudiada en el laboratorio, conocido también como el factor 2, es producida a nivel hepático y recordemos, es un factor vitamina K dependiente. Luego tenemos el fibrinógeno, conocido factor 1, producida también a nivel hepático y va a ayudarnos en la formación del monómero de fibrinógeno-fibrina. Nuevamente, entonces recordamos que aquellos pacientes que tienen una enfermedad hepática suelen tener afectación de por lo menos estos dos factores. Mencionábamos que la retracción del coágulo se da a la hora y participan pues, los factores de coagulación, el fibrinógeno y el estabilizador de fibrina. Casi imposible memorizarnos todos los factores de coagulación.
Sin embargo, vamos a mencionar los más importantes y lo que, o sea, más allá de ordenarnos y con los cofactores y quienes están implicados, vamos a tratar de hacerlo de la forma más sencilla posible para que se acuerden cuáles están asociados con vía extrínseca, cuáles con vía intrínseca. Lo más importante es que ustedes recuerden con qué comienza la vía de coagulación. Todo comienza, la vía intrínseca, por ejemplo, con el factor 12. Luego tenemos una serie de eventos hasta llegar a la obtención de la trombina. En la vía extrínseca comenzamos con el factor 7 y luego vamos a tener diferentes actividades que también van a ayudar en la formación de trombina. Nuevamente acá otro gráfico de cómo se entrelazan ambas vías. Y es importante, así como formamos coágulo, también debemos tener una regulación negativa. Para prevenir estados de hipercoagulación, que obviamente provocarían una trombosis diseminada, nuestro organismo genera mecanismos que permiten mantener bajo control la cascada de coagulación, si no sería un círculo eterno, ¿verdad? La trombina va a actuar como un procoagulante, pero también tiene esta actividad de feedback negativo al activar al plasminógeno, a plasmina, y estimula justamente la producción de antitrombina. La plasmina actúa directamente sobre la malla de fibrina y la descompone. Y la antitrombina va a disminuir la producción de trombina a partir de protrombina y disminuye la cantidad de factor 10 activado. La proteína y proteína C y proteína S son cofactores muy importantes. Actúan para prevenir la coagulación, inactivando, y tienen este factor importante, inactivan el factor 5 y el factor 8. Incluso tenemos enfermedades asociadas a deficiencia o inactividad de proteínas C y S, que suele tener pues, algunas manifestaciones trombóticas. En cuanto a las pruebas de coagulación, a la cabeza la más sencilla y la clásica es el tiempo de coagulación, ¿no? Es el tiempo que tarda en coagularse una muestra colocada en un tubo limpio. Valores de 5 a 11 minutos. Lamentablemente es poco sensible, inespecífica, pero en la antigüedad, cuando no existían otros métodos, se asociaba ese tiempo prolongado a coagulopatías por deficiencia de algún factor, a consumo anticoagulante o alguna coagulopatía de consumo. Luego tenemos la prueba de retracción de coágulo. Después de formarse el coágulo, comienza a retraerse, ¿no? A retraer y exponer todo el suero, y este proceso puede durar hasta 3 horas. Tenemos que es un procedimiento donde colocamos la muestra, es algo manual, ¿no? Vamos a estimular la formación del coágulo con una espiral, sometemos a baño María, luego retiramos el coágulo y medimos el suero remanente. El valor normal debe oscilar entre el 55% del volumen inicial de sangre extraída. Y si la retracción del coágulo es mala o reducida, esto generalmente pues, se va a asociar a una trombocitopenia, a enfermedad de von Willebrand, o cuando las plaquetas tienen una calidad deficiente y en algunas otras alteraciones causadas también por los hematíes. Porque recordemos que todos los hematíes entran junto con el coágulo, ¿no? Si la retracción del coágulo aumenta, vamos a ver que este cuadro se asocia a, por ejemplo, a diagnósticos de anemia, de hipofibrinogenemia, como resultado de un coagulito pequeño, ¿no? Porque aumenta el volumen plasmático. Luego ya en determinaciones analíticas tenemos el tiempo de protrombina. Vamos a medir el tiempo de coagulación del plasma citratado. Ese es el anticoagulante que utilizamos, citrato de sodio al 3.2%, y que tiene la característica de este tubo, tapita celeste, ¿no? Recuerden que para el serie roja y serie blanca, el hemograma, utilizábamos más bien un tubo de tapa lila que tiene anticoagulante de DTA. Entonces, para el tema de protrombina, tras la adición de un exceso de tromboplastina tisular y calcio, vamos a medir el tiempo que demora en darse la coagulación. Usualmente debe ser entre 12 a 15 segundos y vamos a correlacionar en base al índice de razón normalizada
que debe oscilar entre 0,8 y 1,2. Y ese nos va a permitir valorar el riesgo de hemorragia. Con valores por encima de 4 ya son valores de alerta. El tiempo de protrombina me va a permitir valorar la vía extrínseca, donde va a participar el factor 7, el factor 5 y el factor 10. Recordemos que esta determinación va a ser utilizada para el control de pacientes que consumen o reciben tratamiento con warfarina al ser un antagonista de la vitamina K. En el caso del tiempo de tromboplastina parcial activada, es el tiempo de coagulación del plasma si tratado en contacto con calcio y fosfolípidos. Y nos permite medir los efectos, si el otro era con warfarina, en este caso es de heparina no fraccionada, que va a neutralizar el factor 10 y la trombina. Si está prolongado, al menos uno de los factores se encuentra en menos del 50%, y acá vamos a tener ya los que forman parte de la vía intrínseca, el 12, el 11, 10, 9, 8, 5, ¿no? O en caso de que el fibrinógeno esté por debajo de 100. Y los valores esperados son entre 25 y 35 segundos. En el caso del tiempo de trombina, es el tiempo que tarda en aparecer el coágulo tras la adición de trombina al plasma, y va a valorar el paso final de la coagulación, ¿no? La formación de fibrina. Entre 15 a 20 segundos, si está prolongado, obviamente porque el insumo, el fibrinógeno, está disminuido, y también me ayuda en el control de tratamiento de heparina. ¿Qué otras pruebas me ayudan para la evaluación ahora del caso de fibrinolisis? Tenemos el dímero D, ¿no? La acción de la plasmina sobre la fibrina va a estabilizar, es estabilizada por el factor 13, está aumentado en procesos fibrinolíticos secundarios y es un marcador de hipercoagulabilidad. Y esta situación es de alto riesgo en los pacientes, por ejemplo, con sepsis muy graves, con cuadros de bacteriemias o procesos inflamatorios, donde vamos a encontrar esta posibilidad de hipercoagulabilidad. Por ejemplo, en un tromboembolismo venoso es un valor predictivo negativo. En el caso de pacientes postrados, recordemos que en la época de COVID también incluso era un marcador de severidad. En cuanto a enfermedades de la hemostasia, las más importantes y de las que ya podemos deducir que tienen obviamente algún efecto en el paciente son la disfunción hepática. Casi todos los factores de coagulación se van a formar en el hígado, por lo tanto las hepatopatías van a deprimir considerablemente el sistema de coagulación con riesgo de hemorragia grave. Por eso en nuestros pacientes es clásico encontrar estas hemorragias superficiales en piel. Y acá un detalle importante es que vamos a encontrar la asociación a la deficiencia de vitamina K. ¿Por qué? Porque esta vitamina K, siendo liposoluble, eh, importante para la digestión y absorción de grasas, va a participar en la formación de diversos factores como es el factor 2, 7, 9 y 10, así como la proteína C. En el caso de un paciente con enfermedad hepática, el fibrinógeno se suele encontrar disminuido ya en enfermedad severa. En el caso de trombina asociado a la deficiencia de fibrinógeno, podemos encontrarlo también disminuido. En el caso de protrombina, lo vamos a encontrar también prolongado este tiempo. En este caso nos recomiendan utilizar los segundos, no el INR. Y en el caso de recuento de plaquetas se suele encontrar trombocitopenia leve, menos de 150.000. Otra enfermedad de hemostasia conocida y muy frecuente es la hemofilia. Esta enfermedad asociada al cromosoma X, mm, cuyo día mundial es el 17 de abril. Obviamente, si es heredada por el cromosoma X, las mujeres son las portadoras y quienes van a hacer la enfermedad es el varón. Tenemos la hemofilia asociada al factor 8, la hemofilia al factor 9 y la hemofilia asociada al factor 11. Y que los factores entonces que vamos a encontrar alterados son los de la vía intrínseca, siendo el tiempo parcial de tromboplastina activado el parámetro que se encontraría prolongado. Recordar cómo vienen esos pacientes. Generalmente este diagnóstico es en edad temprana, en pacientes pediátricos, donde llegan con moretones extensos,
sangrados sin motivo aparente, sangrados abundantes, incluso pueden haber lesiones a nivel articular, sangrados digestivos, con síntomas y otras manifestaciones mucho más complicadas. Habíamos hablado de esta enfermedad del factor 5, deficiencia del factor 5, que es una mutación genética prevalente en personas de ascendencia europea y tiene este defecto de provocar un estado de hipercoagulabilidad y generalmente debutan con un tromboembolismo pulmonar. Es una mutación genética donde tenemos este cambio, esta reposición de guanina por adenina y causa un defecto en el factor 5, de modo que la proteína C no puede inactivarlo. Entonces, ocasiona que el factor 5 active continuamente los factores posteriores. En el caso del factor 5, el factor 5 de Leiden es responsable del 95% de los casos de resistencia a proteína C activada. Luego tenemos casos de pseudotrombocitopenia, por lo que requiere revisión especial en el laboratorio, por ejemplo, asociado a defectos técnicos en la muestra, a macroplaquetas, a aglutinación de ETA dependiente, a tromboglutinina fría y a satelismo plaquetario en torno a los granulocitos. ¿Cómo es que realizamos la evaluación de los trastornos plaquetarios? Iniciamos primero, si es que tiene este historial de hemorragias nuestro paciente, podemos realizar de cabeza un hemograma porque nos va a permitir evaluar el conteo de plaquetas y también confirmar este conteo a través de un frotis de sangre periférico. De encontrar datos anormales, tenemos que evaluar la morfología y acá se descargan algunos diagnósticos de por medio. Si hay trombocitopenia, pero la morfología es normal, también podemos evaluar otros diagnósticos como la púrpura trombocitopénica idiopática. En caso todo esto es normal, acá ya tenemos que sospechar no que es un problema de número, ¿no?, de trombocitopenia, sino más bien de un trastorno cualitativo, es decir, algo pasa con los gránulos y acá ya utilizamos otras pruebas especiales, ¿no? Agregometría plaquetaria, vamos a tratar de corregir con ADP, con epinefrina, restocetina, y ya finalmente nos podemos apoyar en la citometría de flujo para evaluar enfermedad funcional plaquetaria. En el caso de una trombocitopenia, nos referimos cuando encontramos valores por debajo de 150.000. Pacientes con plaquetas por debajo de 50.000, es raro que presenten sangrados espontáneos. Sin embargo, es un estrecho margen por debajo de 50.000 porque ya podemos comenzar a encontrar púrpuras, petequias, y por debajo de 10.000 es de alto riesgo, ¿no? Incluso dependiendo de las condiciones de mi paciente, puede exponerlo a una mortalidad incrementada, un riesgo de mortalidad incrementado. Tenemos esta lesión, estas hemorragias puntiformes a nivel de venas pequeñas y capilares y también lo que conocemos como manchas purpúricas. El caso para la evaluación de trombocitopenia, lo que vamos a poder utilizar de primera mano es la prueba de retracción de coágulo. Si esta lámina de arriba es una lámina normal y vemos cómo existe plaquetas en número considerable, sin embargo en esta lámina no vemos ninguna, ¿verdad? Entonces, de manera también se confirma en el frotis la plaquetopenia. Puede ser una trombocitopenia central asociada a la depresión medular que puede haber, no hay megacariocitos. Puede ser asociado a infecciones virales como citomegalovirus, Epstein-Barr, micoplasma, malaria, tóxico medicamentosa, radioterapia, infiltración medular o aplasia medular. Puede ser megacariocítica, es decir, tenemos, pero asociado a una anemia perniciosa, un síndrome de Wiskott-Aldrich o un Bernard-Soulier. Y en el caso de trombocitopenia periférica, algo está pasando que ocasiona una destrucción excesiva o prematura, ¿no? Puede ser una púrpura trombocitopénica idiopática, infecciones virales, fármacos, cirrosis, hipertiroidismo, el síndrome de Evans, si es que lo asociamos con una anemia hemolítica, o puede haber secuestro esplénico aumentado. En el caso de sepsis, púrpura trombocitopénica trombótica, síndrome urémico hemolítico, CID, podemos encontrar también casos de trombocitopenia periférica. Hablando de la púrpura trombocitopénica idiopática, esta es una trombocitopenia adquirida. Generalmente en niños cursa de manera aguda y autolimitada, pero
adultos suele tener una presentación de más largo tiempo, es más frecuente en mujeres que en varones. Y aquí lo que vamos a tener que buscar es la presencia de anticuerpos antiplaquetarios. Es decir, algo ha generado que ha condicionado una sensibilización de las plaquetas que condiciona un aumento de su destrucción a nivel del vaso. Vamos a encontrar convencionalmente plaquetas en recuento por debajo de 80.000. Las pruebas de coagulación van a ser normales y en médula ósea vamos a encontrar pocos megacariocitos. En el caso de la púrpura trombocitopénica trombótica, acá vamos a tener que, asociada a la trombocitopenia, va a haber una anemia hemolítica microangiopática. Vamos a tener que los multímeros del factor de von Willebrand, que tienen esta capacidad de inducir la adhesión de las plaquetas, es decir, la formación de trombos hialinos en las arteriolas terminales y capilares, se va a dar esta formación de multímeros porque va a haber la ausencia de una proteína. Puede ser inducido por fármacos, infeccioso, autoinmune. En el 100% de los casos vamos a encontrar trombocitopenia. Y una característica también importante a revisar en los protis, en la lámina periférica de las anemias hemolíticas microangiopáticas, es la presencia de esquistocitos. Estos siempre los vamos a encontrar. En el caso de síntomas neurológicos hay un porcentaje no menor y enfermedad renal también asociada. En el caso de trombocitosis, acá estamos en el otro escenario, miren cómo es un frotis en un paciente que tiene muchas plaquetas, se denomina lámina del cielo estrellado. Podemos encontrar más de 1.000.000 de plaquetas y puede asociarse a varios estados. Por ejemplo, el clásico es reactivo, asociado a inflamación, a traumatismo, cirugías. Puede asociarse también a ferropenia por una estimulación hematopoietica elevada, y en el caso también de esplenectomía por una falta de eliminación de plaquetas, y también se asocia a un trastorno mieloproliferativo. O sea, sí o sí, si encontramos trombocitosis, debe requerir una evaluación posterior. En el caso de que las plaquetas estén en cantidad normal, pero funcionalmente no son normales, tenemos que puede deberse a alteración en la membrana, como sucede en el síndrome de Bernard-Soulier, donde nos va a faltar la glicoproteína 1B. Entonces, ¿qué va a fallar? La adhesión. Y en el caso de Glassman o la trombostenia de Glassman, nos va a faltar la glicoproteína 2B y la 3A. Entonces, ¿qué va a fallar? La agregación. En el caso del contenido de los gránulos, podemos tener una síntesis de tromboxano 2 alterada, entonces vamos a tener falla en la agregación y en el espasmo vascular. Entonces, tenemos en cantidad suficiente, pero sus gránulos no son buenos. En el caso de la enfermedad de von Willebrand, si es que tenemos anomalías en este factor, pues va a fallar la adhesión plaquetaria, la primera parte, y podemos tener causas de deficiencia de factor 8 secundaria a este von Willebrand. La más frecuente es la tipo 1A. Los hallazgos en laboratorio son tiempo de sangría prolongado, un factor de von Willebrand por debajo del 50%, el tiempo parcial de tromboplastina activado ligeramente prolongado y la actividad de factor 8 vemos de manera concomitante también que puede haber deficiencia, podemos encontrar una actividad reducida. Bien, y ahora sí viene la parte más divertida. ¿Cómo es que vamos a recordar de una manera sencilla y rápida la cascada de coagulación? Tenemos unas reglas en esta pequeña ayuda a memoria. No vamos a jugar con el 3, el 4 y el 6, hablando de factores. El 8 y el 5 lo vamos a considerar como cofactores. ¿Quiénes son el factor estrella? El 10. El factor de la suerte, el 7. Bien, comenzaba nuestra cascada de coagulación con el 12. Comenzamos a rellenar. 11, 10, 9. El 8 es un cofactor, entonces va arriba. El 7 es el factor de la suerte, lo vamos a guardar por acá abajo. El 6 no juega, el 5 es un cofactor, lo vamos a poner arriba. El 4 no juega, el 3 no juega. Tenemos el 2 y tenemos el 1. Súper fácil, ¿no? Entonces comenzamos a trazar las líneas y tenemos dos caminos. Uno que inicia en 12 y uno que inicia en 7. La vía más larga, en amarillo, es la vía intrínseca. Y la vía pequeñita, que comienza en 7, es la vía extrínseca.
Tenemos dos pruebas importantes, el tiempo de protrombina y el tiempo de tromboplastina parcial activada. ¿Cuál es el nombre más largo? Tiempo de tromboplastina parcial activada. Y esa va de la mano con la vía más larga. El otro, tiempo de protrombina, nos va a ayudar con la vía extrínseca. Esta vía tiene forma de una pistolita. ¿Dónde usamos las pistolitas? En la guerra. Entonces me va a ayudar a medir a los pacientes o controlar a los pacientes que consumen warfarina. Si la vía extrínseca es para warfarina, para el otro lado, para la vía intrínseca, me va a ayudar a medir a los pacientes que reciben tratamiento con heparina. El factor 10 es el estrella, ¿verdad? Todos quieren estar alrededor del factor 10. Tenemos el 2, el 7, 2, 7, 9 y 10. Estos son reconocidos como son los factores de vitamina K dependiente. ¿Qué es lo que va a activar la vía extrínseca? El factor tisular, ¿no? El francotirador. Y en el caso de la vía intrínseca, ¿qué es lo que va a activarlo? El colágeno. Entonces, esta ayuda de memoria, ojalá que la recuerden, les va a ayudar también para poder identificar las pruebas de laboratorio útiles y cuáles son los principales factores que participan en cada una de estas vías. Esta ayuda de memoria la tomé de una referencia de los boards, de los STEPS de Estados Unidos, de los exámenes. Hay una página que es del doctor Barón, que tiene así mnemotecnias bastante interesantes. Bien. Y antes de irnos, vamos a revisar algunos casos puntuales sobre preanalítica. Déjenme ver dónde está la presentación. Listo, creo que sí se puede ver. Bien, como unos conceptos muy importantes dentro del laboratorio, la fase más importante pues es la fase de toma de muestra y dentro de nuestro proceso lo denominamos la fase preanalítica, que comienza desde que ustedes en consultorio van a generar una adecuada indicación de la prueba de laboratorio. Imagínense, si quiere evaluar vía extrínseca y le piden un TTPA, estamos incorrectos, ¿verdad? Por ejemplo, si quiero evaluar una diabetes, le voy a pedir de repente una prueba viral, no, o sea, sería incorrecto, ¿verdad? Entonces todo nace desde una adecuada indicación de la prueba de laboratorio y acá los médicos, ustedes, los colegas, tienen principal importancia. Luego tenemos que el paciente cumpla con las condiciones necesarias. Acá estamos hablando, por ejemplo, de ayuno, eh, de que sea la primera orina de la mañana, eh, que tenga alguna restricción alimentaria, por ejemplo, en el caso de buscar sangre oculta en heces, con metodologías convencionales era necesario que el paciente no consuma carnes rojas, que no consuma algunas hojas verdes. Eh, otra parte importante de la fase preanalítica es la propia toma de muestra, es decir, que haya tomado el volumen adecuado en los contenedores correctos. Luego tenemos la separación de la muestra y el pase hacia la fase analítica, es decir, de nada sirve que yo haya tomado la muestra si después no la voy a entregar a que procesen, ¿no? Y también la fase de transporte, quiere decir que, y sobre todo como están las calles en Lima, llena de huecos, que mi tubo, mi muestra no se someta a una agitación extrema, a un calor extremo, porque puede deteriorarse la calidad de esta. Y esta fase es tan importante
porque se asocia a casi el 70% de errores en el laboratorio. Habíamos hablado del tiempo de ayuno, por una éstasis venosa prolongada, por mantener el torniquete por más de 1 minuto, por ejemplo, generamos éstasis venosa, la toma de muestra incorrecta, una solicitud incorrecta, pérdida de la orden, un transporte inadecuado, una identificación equivocada del paciente, una interpretación errónea de lo que está solicitando el médico, no le di las condiciones en las que debía venir el paciente, si es que no utilicé el contenedor, el tubo adecuado o porque no se centrifugue correctamente. Entonces vemos que son muchas fases y en todas estas la participación del humano, del técnico de laboratorio, es muy, muy valiosa. Entonces son de las personas más importantes en el laboratorio. Luego tenemos la fase analítica, que obviamente donde ya hay participación de equipamiento, los errores se van a disminuir considerablemente. Y la fase posanalítica suele estar asociada a errores, pero asociados a una interpretación incorrecta del resultado o a entregas de resultados no oportunos. Entonces, en el laboratorio podemos trabajar todos los tipos de muestras que ustedes imaginen, desde líquidos biológicos, como va en la orina, líquido cefalorraquídeo, líquido cítico, pleural, sinovial, pericárdico, amniótico. En el caso de secreciones, podemos trabajar con secreciones bronquiales, esputos, lavado bronquiolveolar, secreción de heridas, secreción uretral, vaginal, faringea. Toma de muestras sanguíneas, tenemos a la cabeza la venosa, que es la más frecuente, podemos trabajar muestras arteriales, capilares, trabajamos también con heces, los cálculos renales, muestras de semen, de bulbo piloso, por ejemplo, para los casos de trasplante, histocompatibilidad, a veces se tiene que recurrir a muestras de bulbo piloso para la extracción de ADN. Tenemos raspado de piel y raspado de uñas. En el caso de, por ejemplo, las orinas de 24 horas, estas nos permiten estudios como la depuración de creatinina, proteína de 24 horas, podemos usar también algunos metabolitos. Y el dato que más me va a importar en las 24 horas es el volumen, ¿verdad? Porque de esto también voy a poder estimar algún daño renal. En el caso de trabajar con orina de chorro medio, que es la clásica que obtenemos en nuestro frasquito de 100 ml, nos va a ayudar pues para el examen completo de orina, para el urocultivo, para medir electrolitos, podemos medir drogas de abuso como cocaína, marihuana, tenemos hormonas como la THCG, la subunidad beta, y todas las pruebas bioquímicas que ya hemos visto y hemos revisado en la práctica de examen completo de orina, ¿verdad? En la parte de examen químico. Tenemos otros marcadores que también podemos evaluar, como son el calcio, los oxalatos, citratos, ácido úrico, electrolitos. En el caso de líquidos biológicos, son muestras valiosas porque van a requerir una intervención, un procedimiento en nuestro paciente. Tenemos, por ejemplo, el líquido cefalorraquídeo, que vamos a realizar una punción a nivel de L3, L4, L4, L5. Vamos, dependiendo del caso del paciente, lo mínimo que se puede obtener es 2 ml, pudiendo obtener hasta 10 ml, 15 ml, 20 ml. Y ya en el laboratorio se va a poder separar para realizar diferentes estudios. Primero para recuentos celulares, para recuentos, para análisis bioquímicos, de repente para análisis inmunológicos, si es que quiero medir algún anticuerpo, y también para estudios microbiológicos. En el caso del líquido pleural, del mismo modo, recordar que debemos realizar la punción sobre el reborde costal porque por debajo que está pasando el van, ¿verdad? Entonces no queremos lesionarlo. Vamos a realizar esta obtención, esta toracocentesis, que suele ser diagnóstica y terapéutica. En el caso de una toracocentesis diagnóstica, nos vamos a valer para realizar diferentes estudios similares a los del líquido cefalorraquídeo, pero que me van a permitir hacer la diferenciación si estamos frente a un exudado o a un trasudado, que básicamente me va a orientar y me va a acercar mucho más a un diagnóstico. En el caso de secreciones, la más frecuente tenemos la secreción de esputo y acá, si estamos en un país endémico de tuberculosis, si atendemos en consulta algún sintomático respiratorio, pues no se nos puede escapar sin haber recolectado una muestra de esputo y luego le vamos a dar la indicación, ¿no? Que al día siguiente debe recolectar la muestra al momento de despertarse. Existe toda una recomendación, un protocolo para que pueda obtenerla de la mejor manera.
y debemos obtener por lo menos 3 muestras. Podemos trabajar también con secreciones que requieren un medio de transporte especial, utilizan un hisopado especial. Eh, una de las secreciones clásicas es la del hisopado nasofaringeo. Por ejemplo, acá tenemos un hisopado orofaringeo, amigdaliano, a nivel de cervix, a nivel uretral, y también, por ejemplo, en los pacientes diabéticos, súper importante, ¿no? Para secreciones, hisopados de heridas, para evaluar cuál es el germen, el patógeno asociado y que no logra nuestro paciente diabético curar, por lo que es importante tener esta información. Podemos trabajar también con muestras de heces, recordemos parasitológico, para coprológico funcional, sangre oculta en heces, alguna determinación de antígenos. En el caso de un parasitológico, de forma clásica se dice parasitológico seriado. ¿Y por qué? Porque necesito 1, 2, 3 muestras, que va a aumentar la sensibilidad de detección de cualquier parásito que puede tener esta eliminación intermitente a nivel intestinal. Eh, la recomendación al paciente es que solamente requerimos en el laboratorio una cantidad del tamaño de una pepita de aceituna, más los pacientes a veces se emocionan y nos traen frasco lleno. No es tan necesario. En el caso de la toma de muestra sanguínea, tenemos una de las más interesantes, es la toma de muestra de sangre arterial. Luego de haber ubicado la arteria, generalmente la radial es la más utilizada, realizamos la punción que debe ser realizada utilizando material especial. Tenemos agujas, jeringas especialmente diseñadas para, por ejemplo, gases arteriales, que tienen el anticoagulante liofilizado y tienen incluso generan un vacío espontáneo al contacto con la sangre arterial. Importante también apoyarnos en el test de Allen, donde vamos a poder evaluar la circulación colateral entre arteria radial y cubital. Después de hacer una presión durante unos 30 segundos, debemos recuperar el color a nivel de palma en menos de 7 segundos, ¿no? Que nos va a dar la tranquilidad de que si hay algún error, alguna lesión en el nivel de una arteria, no va a haber afectación a nivel de la circulación. El AGA es una de las pruebas súper importantes para evaluar el estado de oxigenación y ventilación. Vamos a medir gases como la presión parcial de oxígeno, presión parcial de anhídrido carbónico, saturación arterial de oxígeno, y también nos ayuda con la valoración del equilibrio ácido-base. El pH y el carbonato nos dan mucha información al respecto. En el caso de sangre capilar, acá tenemos que es una mezcla de sangre venosa, sangre arterial, líquido tisular. Las 3 zonas donde se suele obtener, tenemos a nivel de pulpejo de dedo, en la circulación terminal, no en el medio del pulpejo, sino en circulación terminal. En el caso de pacientes recién nacidos, en el talón, donde vamos a obtener luego, vamos a colocar la sangre en una cartilla para estudio de errores congénitos del metabolismo. Y para algunas pruebas de coagulación y sangría, utilizamos el pabellón auricular. También lo utilizamos, por ejemplo, como un capilar para hematocrito o puede ser para colecta de micromuestra para dosajes en pacientes pacientes pequeños, ¿no? Por ejemplo, una de las pruebas capilares clásicas y muy utilizadas es la determinación de glucosa, ¿no? Con los glucómetros, que hemos visto seguro algún familiar o alguien cercano que utiliza estos dispositivos. Existen diferentes instrumentos que nos ayudan para obtener esta muestra. La tecnología ha avanzado un montón. Y tenemos lancetas con diferentes eh, profundidades de penetración, con diferentes también variantes en las agujas y que nos permite obtener desde volúmenes pequeños o volúmenes mayores. Luego tenemos la toma de muestra de sangre venosa. Esta es de las más frecuentes, la más accesible, la que genera la rutina del día a día en el laboratorio en toma de muestra. Luego de haber realizado la inspección de los brazos, que es la zona preferentemente utilizada, colocamos una ligadura. Y esta colocación del torniquete suele ser ya un riesgo, ¿no? Primero que si me olvido el torniquete, terrible, ¿no? Pero si lo dejo más de 1 minuto, podemos comenzar a generar éstasis venosa.
éstasis a nivel de esta zona, que incluso me puede condicionar incremento en factores de coagulación, en tiempos de coagulación, por lo que hay que tener mucho cuidado. Y es una práctica que debe ser realizada pues, por personal altamente entrenado. Incluso existe una recomendación específica sobre el orden en que debo realizar la toma de muestra. De repente ustedes han visto que existen diferentes colores, ¿no? El rojo, el celeste, el verde, el plomo. Y es que cada uno de ellos contiene un aditivo especial que nos permite desde el laboratorio trabajar las muestras de la mejor manera. La recomendación en la toma de muestras es iniciar con los frascos de hemocultivo, luego vamos a trabajar con los frascos sin algún aditivo, luego citrato, que son para las pruebas de coagulación, luego trabajamos las de EDTA, los que tienen anticoagulantes, citrato para BCG o el de heparina, y finalmente tomamos lo de gases. Estas son todas las opciones disponibles en el mercado de las más frecuentemente utilizadas. Y ojo que tenemos presentación tanto de adulto como presentación pediátrica, obviamente donde vamos a tener que obtener solo 1 mililitro, 1,5, 2 mililitros en comparación con los hasta 8 mililitros que podemos sacar en los tubos de adultos. En el caso de no trabajar con suero, es decir, cuando no hay aditivo o solo hay activadores, generalmente acá vamos a utilizar esta muestra para biología molecular, para bioquímica, para la determinación de perfiles bioquímicos, ¿no? De los más frecuentes. En el caso de trabajar con plasma, tenemos acá los conocidos, citrato de sodio para pruebas de coagulación, y en este caso utilizamos la heparina como una interesante ayuda en el caso de laboratorios de emergencia, porque estos de acá requieren 30 minutos para tener esta fase de retracción de coágulos, entonces ahí ya estoy perdiendo tiempo. En cambio, estos de acá, puedo trabajar pruebas bioquímicas en plasma, evitando la demora de los 30 minutos y ganando tiempo para poder dar un resultado mucho más rápido. Sangre entera, en el caso de ETA, habíamos hablado de los hemogramas, ¿no? Para recuento celular, me permite mantener las características en la muestra. En el caso de este gris, tiene un anticoagulante especial, el fluoruro de sodio, que me permite trabajar la prueba de glucosa sin que vaya disminuyendo su concentración en el tiempo. Y para el caso de citrato de sodio, pero en relación 1:4, para la prueba de velocidad de sedimentación. Bien, acá la bibliografía, luego les voy a subir las diapositivas. Y cerramos con unos avisos parroquiales. Nuestro primer examen es el próximo martes 1 de octubre a las 4:20 de la tarde. La próxima semana también comienzan en la facultad algunas actividades asociadas al Día de la Medicina. El día miércoles nos han hecho llegar un comunicado de que por la tarde no van a haber actividades académicas, así que eso ya vamos a tener que coordinarlo con sus docentes de cada subgrupo para ver de no atrasarnos con ninguna actividad. Teníamos programado para esta semana, la próxima semana, comenzar a comenzar la revisión para el trabajo final del curso. Así que ya luego les vamos a comenzar a dar los alcances en cada subgrupo. Mm, Nuevamente reitero la recomendación de que se esfuercen para este primer examen. Los temas son bastante sencillos, bastante claros, así que traten de sacarse una muy buena nota para que estén tranquilos durante todo el ciclo. Y nada, nos vemos el próximo martes. Puntuales, por favor. Comenzamos, nos han pedido que respetemos los horarios porque como es semana de exámenes también para otros cursos, por ahí que vamos a tener que estar corriendo y respetando tiempos. En estos días, Gaby va a publicar en el periódico Mural del Laboratorio la relación de los alumnos y la asignación por cada aula. Van a ser 3 aulas, así que tomen sus previsiones para que lleguen a tiempo. Porque nuevamente el examen consta de 20 preguntas de alternativa múltiple.
Y solamente tiene una duración de 20 minutos. Así que no hay mucho tiempo para perder. Listo. Que estén muy bien. Cuídense mucho. Adiós. Gracias, doctora. Muchas gracias, doctora. Gracias, Hasta doctora. luego. Gracias. Gracias, doctora.